Iglesia en las Naciones. Recibamos desde los estudios internacionales de Telegracia, el deseado de las naciones, el Rey de Reyes, Señor de Señores, al Doctor José Luis de Jesús, Jesucristo hombre. Bendecidos con toda bendición. Aquí contando los días. El conteo regresivo que ya está llegando a los 666 días. Prontito, en septiembre 3, estamos contando el día 666 en el conteo regresivo. Quería enviarle un saludito a Lu en Río Negro. Al pastor Lu, estoy leyendo tu artículo, mirándolo y estudiándolo porque tengo otros más, pero ya te estaré contestando. Y gracias por ese tremendo correo que me has enviado. Eres valiente y honras la palabra de gracia. Así es. Bien, el tema de hoy es el hombre terrenal versus el hombre celestial. La Biblia registra que hay dos hombres, uno que es terrenal, alma viviente, y otro que es espiritual, espíritu vivificante. Y eso naturalmente, el hombre de espíritu vivificante es Jesús de Nazaret después que resucitó. Mientras tanto, él era un alma como los demás hombres en semejanza de carne, de pecado, como dice Romanos capítulo 8, en el verso 2, dice que él vino en semejanza de carne de pecado. Entonces, el primer Adán, el primer hombre que fue Adán, él condenó y trajo un cambio a la raza humana. Y el daño que hizo fue tan grande, pero se conocía muy poco. Cuando Adán pecó, hizo un daño, hizo una impiedad tremenda en cuanto a las almas predestinadas y escogidas que papá tenía ya escritas en el libro de la vida, o inscritas, mejor dicho. Pero entonces el daño, Dios no se lo reveló ni a Moisés, ni a los profetas, ni a los apóstoles. Ellos no sabían qué había sucedido. Pero vamos a darle lectura a la evidencia bíblica que tenemos en primera carta a los Corintios, capítulo 15, comenzando por el verso 45, para dar evidencia del tema que tenemos aquí presente. Dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Bueno, entonces ya tenemos la evidencia de estos dos hombres. Ahora, se sabía muy poco del daño que él había hecho. Por ahí unas expresiones, por ejemplo, allá en Isaías capítulo 14, mira cómo habla del daño que tomó lugar. En el capítulo 14, versos 16 y 17 dice: se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo:
¿Es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto? Eso fue lo que le pasó eso fue lo que le pasó a la raza humana escogida, que puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Mantén eso en mente. A sus presos nunca abrió la cárcel, porque los encerró bajo pecado. Pablo es el que nos va a hablar de lo que verdaderamente sucedió. Pero Isaías dice que los metió presos, pero nunca les abrió la cárcel. Pues seguro Adán te colocó en pecado y ahí te dejó. El postrer Adán es el que viene a abrir la cárcel. Por eso Isaías dice, mi siervo libertará mucho. En Mateo dice que abriendo las escrituras, dice que le abrió las puertas de la prisión. Entonces, también en el Salmo 142, verso 7, dice ese Salmo, salgo rapidito por aquí. Salmo 142, verso 7, dice: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Saca mi alma de la cárcel. No dice sácame de la cárcel como que él está preso, dice es algo espiritual, pero dice saca mi alma de la cárcel. ¿Cuál cárcel? La cárcel en la cual estaban todos aquellos que cuando Adán pecó les pasó el pecado a todos los hombres. Y ahora podemos entender más claramente, un poco, ¿no? Porque no se arrojó mucha luz, pero en el Salmo 51, en el verso 5, dice, he aquí, David dijo, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Quiere decir que el daño que hizo Adán cuando los bebés nacían antes de Jesucristo morir, nacían y eran concebidos en pecado. En maldad eran formados. ¿Por qué? Porque Adán los colocó allí. Así que este daño que hizo a la humanidad fue tremendo. Imagínate, Moisés en pecado, María, la madre de Jesús, encerrada en pecado. Jesús no pecó porque fue por obra del Espíritu Santo, no fue María en sí el hombre que participó para que él naciera en pecado. Jesús no tuvo pecado. Por eso fue que nació de esa forma, porque si no también era un pecador y no podía morir por nosotros. Pero los profetas estaban en pecado, José estaba en pecado, por eso no pudo ser padre de Jesús de Nazaret en el sentido físicamente. Entonces, el daño fue tremendo. Vamos a ver, el único que se le reveló que verdaderamente fue lo que hizo ese primer hombre fue a Pablo, el perito arquitecto, y para conocer eso le tuvieron que dar la mente de Cristo. Pablo fue el único que la mente de Cristo reposó en él para escribir el fundamento, reposó en él para escribir los misterios, que luego se quedaron ahí anclados en lo que llegaba Jesucristo, hombre, a darle verdad a lo que ya estaba escrito. Ahora bien, Pablo dice, David dijo que fuimos concebidos en pecado. Ahora Pablo dice en Romanos 3:23 que esto sucede antes de Cristo morir, no puedes verlo después de la cruz, pero antes de la cruz, Pablo explica, dice en el verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que el pecado de Adán lo destituyó, a todos los elegidos los destituyó de la gloria de Dios, estaban vacíos. Por eso cuando David se expresaba, él decía, mi alma tiene sed de Dios, estoy como en una cárcel, estoy preso, no tenía gozo.
estaba en una situación tremenda, porque tú sabes que estar bajo pecado. Tú no, porque tú naciste después de la cruz y después de la cruz no hay pecadores. Y eso lo vamos a explicar prontito, porque eso es lo que no ha entendido todo el sistema católico protestante. Ni ningún grupo cristiano en la faz de la tierra ha entendido lo que yo te voy a explicar en este día. Por eso es que yo soy Jesucristo, hombre, porque destapo misterios que nadie hasta este tiempo había destapado. Entonces, fíjate, los apóstoles no sabían qué le había sucedido al ser humano. Ellos no sabían lo que Adán le hizo a la humanidad. Solo Pablo. Por eso es que Pablo dice aquí que allá, dice, fueron destituidos de la gloria de Dios. Entonces en Romanos 5:12, mira cómo Pablo dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo, no por una mujer, por un hombre, y por el pecado que la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Por qué todos pecaron? Pues porque cuando Adán pecó, esa cabeza representante le pasó el pecado a todos los hombres. Así dice ahí. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Cuando entró el pecado y entró la muerte, ahí Satanás hizo el imperio de la muerte, que era lo único que tenía. Cuando Cristo murió, dice que el imperio de la muerte que el diablo tenía, que ya no lo tiene, dice que fue destruido. Cuando se quitó el pecado, cuando se quitó la muerte, entonces el diablo quedó destruido. ¿Y por qué se quitó el pecado? Fue porque el fin de la ley es Cristo, y el pecado sin la ley está muerto. Si Cristo murió, entonces le puso fin a la ley. Si le pone fin a la ley, entonces el pecado sin la ley está muerto. Por eso aquellos que dicen que todavía hay pecado, que es imposible que el pecado haya sido quitado, lo que están diciendo es que Cristo no murió y que la ley está vigente. Si la ley está vigente, entonces el pecado está vigente. Pero bien claro te lo dice en Romanos capítulo 10, verso 4. El fin de la ley es Cristo. Vamos a ponerlo en pantalla. Mira cómo dice. Romanos 10, 4. Dice: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces, si el fin de la ley es Cristo, entonces la ley terminó, porque al Cristo morir le pagó a la ley, y ahí al pagarle la quitó del medio. Entonces, si la ley tuvo fin, en Romanos 7, 8 dice, mira cómo dice el verso 8, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, por la ley, tomando ocasión, déjame el verso puestecito ahí, les veo un ratito. Dice, mas el pecado, tomando ocasión por el qué, por la ley, por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está ¿qué? El pecado está muerto. Entonces, todos esos que me acusan a mí me gustó mucho cuando yo fui a Brasil y dice, llegó el padre de la doctrina sin pecado. Sí, porque eso es lo que yo soy. Yo presento una doctrina que no hay pecado. Ahora, Roma no cree en eso. Roma cree que tú eres un pecador, por eso te bautizan. Hablando de bautismo, mira el cura ese que bautizando un nene lo mató. Lo metió 3 veces debajo del agua sin taparle la boca y el bebé murió. Ahí mismito murió. Por aplicar un rudimento que él dice que ese rudimento al bautizarlo le quita el pecado a los niños. Le quita el pecado original. ¿Y Cristo qué hizo? O sea que el agua le quita el poder al pecado, pero la sangre de Cristo no. Por eso es que nosotros no creemos en el bautismo, y menos en la llamada Santa Cena. Una hostia así que me estoy comiendo el cuerpo de Cristo. ¿En qué cabeza cabe eso? En la cabeza de un bruto, en la cabeza de un ignorante. Entonces, nosotros estamos llegando a conclusiones, porque la situación y la condición de las almas escogidas y predestinadas estaban enlutadas, estaban presas, estaban condenadas, destituidas de la gloria de Dios. Había una pared de separación. El pecado estaba en el medio, el pecado estaba ahí, y como dijimos la semana pasada,
el ministerio de la reconciliación no se podía levantar, porque mientras haya pecado no hay reconciliación. Ahora, el protestante te dice, oh, reconciliado con Dios, yo me reconcilié con Dios. Pero hay pecado, sí, todavía el pecado está en pie. Entonces, ¿cómo te puedes reconciliar? Si hay pecado, no hay reconciliación. Cristo tuvo que limpiarte para poder reconciliarte con Dios. ¿O tú te crees que tú tienes la habilidad que habiendo pecado tú puedes ir delante de Dios? Quedas muerto ahí, muchacho. Que por una confesión de tu mente carnal te van a quitar el pecado. A ti te lo tuvieron que quitar. Entonces, yo pensaba hacer una lista en la pantalla. Número 1, el pecado estaba en pie. Antes de Cristo morir, número 1, el pecado estaba en pie. El imperio de la muerte estaba en pie. Satanás estaba reinando, por así decirlo, aunque le quedaba poco tiempo. ¿Te recuerdas aquellos demonios que le dijeron a Jesús, no nos eche fuera, no nos saque de aquí antes de tiempo? Porque yo sabía que venía un tiempo. Yo sabía que Cristo estaba ahí latente para destruirlo y quitar el pecado del medio. Satanás estaba, por así decirlo, como dije, el número 3, Satanás estaba reinando. Y Pedro fue el último grito del diablo. O sea que Satanás, a través de Pedro, lo utilizó para decirle, dile que no vaya a la cruz, porque si va a la cruz, ahí quedo yo destruido para siempre. Y entonces Pedro le dice, maestro bueno, no vayas a la cruz, no sufras la cruz. Tú eres muy bueno apelando a las emociones. Por eso aquí, tú sabes, la carne para nada aprovecha. Esas opiniones y conjeturas tuyas, eso aquí no va. Aquí es lo que está escrito. Y entonces Pedro le dice, maestro, pensando que se iba a ganar un elogio, me voy a mostrar aquí como el fenómeno, el amigo número 1. Oye, no vayas a la cruz, que tú eres muy bueno. Y se ganó un destape de olla. Lo destaparon. Apártate de mí, Satanás. Porque Satanás eran los últimos aletazos que estaba dando. A través de Pedro le digo, si lo convenzo y me meto por la carne, no vayas a la cruz, porque si vas a la cruz me quitan el juguetito mío que es el pecado. El imperio de la muerte se va al piso, el pecado es quitado, la maldición es quitada, los elegidos y escogidos que fueron sellados y fueron inscritos en el libro de la vida van a volver a la vida. Entonces conocemos el dolor que Cristo pasó en un momento dado. Que esta copa pase de mí, este cáliz pase de mí, porque él sabía lo que venía. Pero hay una expresión en hebreo que me gusta mucho, y es Hebreos 12:2. Dice, por el gozo puesto delante de él. Vamos a ponerlo en pantalla. Mira cómo dice Hebreos 12:2. Dice, el cual, bueno, el verso es más largo, ¿no? Comienza diciendo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El gozo puesto, ¿cuál fue el gozo? Pues mira, toda la humanidad escogida estaba presa, estaba enlutada. Como dice allá en Mateo, dice que estaban en sombra de muerte y de tiniebla antes de comenzar Jesús su ministerio. Dice que el pueblo en tinieblas vio gran luz. Sí, porque se avecinaba. Los ángeles estaban ahí pendientes. Los ángeles estuvieron como están ahora con el conteo regresivo, que están pendientes ahí. Y la gente burlándose, y ellos en el conteo, mirando ese día, cuando de momento se vistan estos cuerpos de incorrupción y salga esas primicias de Dios a gobernar estas naciones que están desorientadas, que están en tinieblas. Así están los ángeles ahora, pendientes. Por eso tu confesión, tus pensamientos, tu vida ahí, es lo más importante. Perdón. Entonces, había una situación tremenda. Se necesitaba que alguien nos rescatara. Bueno, no yo ni tú,
porque nosotros nacimos ya en el rescate. Y entonces dice, vamos a ver lo que el segundo hombre logró. El segundo hombre logró abrir las puertas de la cárcel y libertó las almas cautivas. Llevó cautiva la cautividad. Mira cómo dice Efesios capítulo 4, verso 8 al 10. Mira lo que hizo. Efesios capítulo 4, verso 8 al 10. Dice el capítulo 4, en el verso 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, lo que estaba preso, lo que estaba en las manos del diablo. Llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Por eso cuando Pablo dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas son hechas nuevas. Imagínate la falta de respeto de estos curas y de estos pastores ignorantes, animales del monte, que parece que lo que tienen en la cabeza, tratándote a ti que como un pecador, tratándote a ti como un trapo de inmundicia, cuando no saben que todo fue hecho nuevo. El que está en Cristo, nueva creación es. Todas las cosas fueron hechas nuevas, pasado de muerte a vida. Ha sido libertado, traspasado al reino de su amado Hijo, para tratarte a ti como un pecador. No respetan la sangre de Cristo, la tienen por inmunda, la pisotean todos los domingos en la misa y en los cultos protestantes. Estos pisotean la sangre de Cristo. Yo no los respeto a ninguno. Todos son unos criminales de la gracia, gente dañina. Sí. Malas bestias que lo que hacen es predicando un falso evangelio. Mira el falso Benny Hinn, y que honrado porque el Vaticano le dedicó un reconocimiento allí en el Vaticano. Increíble. Y la gente en masa, los protestantes, pentecostales, locos por el soplito ese y porque te cae. Igual que el otro de allá de Guatemala. Soplando y soplando, pero no te dicen la verdad. Soplan y te hacen mil emborujos ahí mentirosos, señales mentirosas, pero no te dicen la verdad, que tú eres un Dios, que tú eres un espíritu perfecto, que has pasado de muerte a vida, que te limpiaron, que te santificaron. No te dicen eso. Ahora, como yo te lo digo, ese es el falso profeta, ahí viene el anticristo. Pero diciéndote la verdad. Así le hacían a Pablo, no, que este era el que mató, este fue el que asesinó, ten cuidado con un asesino. Pero ¿qué está diciendo? Está diciendo la verdad. Así hacen conmigo, no, que él fue esto, que cuando pequeño hizo esto. Pero ¿qué estoy diciendo? Es lo que se dice, el espíritu de su boca que está destapando toda mentira. Que pronto ese Vaticano me gozaré viéndolo caerse, quemándose. Curas mentirosos, abusadores, ninguno es bueno. Todos son pedófilos, porque la cobertura que los cobija del celibato, dice Pablo en 1 Timoteo, en el capítulo 3, dice que esos son doctrinas de demonios, los que prohibirán casarse. Y si me equivoco, no sé si es el 4.3, creo que lo chequeamos ahora, que estoy hablando rápido, a veces se me va un verso u otro. Entonces, cuando Cristo murió, número uno, el número uno del primer hombre, el pecado estaba en pie, concebido en pecado. El número uno del segundo hombre, concebido, justificado y reconciliado. El número dos del primer hombre terrenal, destituido de la gloria de Dios. El número dos del segundo hombre, instituidos en su gloria. El número 3 del primer hombre, la muerte pasó a todos. Aquí en la vida vivificante pasó a todos.
Uno solo hizo este trabajo. Vamos a leer a Romanos 5:17 para ver la evidencia de esta gran verdad que presenta Jesucristo, hombre, a las naciones. En el capítulo 5, verso 17, vamos a darle lectura con calma porque estamos cerrando el tema. Pues si por la transgresión de uno solo, esto es trabajo de uno solo, no tú no hiciste nada, lo hicieron por ti. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Verso 18, así que, concluimos, mira, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, este es el misterio que siempre he predicado, de la misma manera, si cambias la manera te sales de la verdad. De la misma manera. ¿Cuál es de la misma manera? Pues que allá concebido fui en pecado. Después de la cruz, concebido, justificado, y limpiado y santificado. Es de la misma manera. Allá nació un bebé sin hacer nada mal, un bebé acabado de nacer. David dijo, en pecado me concibió mi madre. ¿Qué mal pudo haber tenido un bebé? Pero no era por el bebé, por el trabajo de uno que lo constituyó pecador. Pues de la misma manera, ¿qué hice yo cuando nací? Ni bien ni mal. Pero uno solo logró de la misma manera que el primer Adán me condenó. No a mí, a aquello, porque yo nunca nací en condenación, ni tú tampoco. Hace 2000 años que los escogidos nacen santos y justificados. Pero porque es de la misma manera. Naturalmente esa manera solo es nuestra. Jesucristo, hombre, la predica. El Papa no predica de la misma manera. Ni los protestantes, ningún grupo religioso honra esta manera. Nosotros somos los únicos que honramos esa manera. No hay ningún otro que la honre. Y el día que la honre, salen de apostasía. Porque esta es la apostasía rampante que corre en todas las iglesias del mundo. Por eso tienen que obedecer a mi voz y cambiar. Porque si no, están en apostasía. Están en condenación todos. Si no honran el misterio de la misma manera. Dice el verso 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Verso 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Bendecido que me escucha. ¿Por qué tú crees que Pablo allá en Colosenses 1:27 dice presentando a todo hombre perfecto? ¿Por qué? Porque lo está. Sí, pero él es un borracho. Él es un borracho porque no se le dijo la verdad al principio. Porque el trabajo de los católicos romanos dañaron todas las sociedades, dañaron toda la raza humana con sus falsas enseñanzas. Y dañaron a los niños, dañaron a los adultos, dañaron a todo el mundo. Ellos son los culpables. Por eso es que eso va a ser quemado y explotado. Sal de ahí si tú estás metido en eso. Hay que presentar perfecto a todo hombre. No importa lo que esté haciendo, él está perfecto. La conducta de él se basa en las tinieblas que tiene aquí, porque no me ha escuchado a mí, no he escuchado esta palabra explicada, no te ha escuchado a ti cuando tú lo explicas. El día que descubran lo que Cristo hizo por ellos, se acaba la delincuencia. Viene una nueva creación a formarse en el mundo. Wow. Bueno, yo creo que ya aquí debemos ponerle fin a este calqueo porque estoy inspirado y puedo coger un tiempito largo más y te quedas sin el bus. No llegas a la casa los que cogen el bus. Bueno, bendecido será hasta otra ocasión donde seguiremos hablando de las preciosas, de las verdades maravillosas del Evangelio de la Gracia. Será hasta una próxima ocasión. Bendecido con toda bendición. Gracias, Lisbeth, por todo ese trabajo que has hecho hoy. Hoy trabajó overtime en las cámaras y en el estudio. Bendecidos.